Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Horror Show. Hoy les voy a contar no 4 ni 7, sino 10 historias de terror animadas y aterradoras. Antes de empezar, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos. Dicho esto, pon el intro. Soy Amy, y esto me sucedió a los 16 años. Fui jueza en nuestro concurso de debate juvenil, junto a mis compañeros de escuela. Cuando llegamos al hotel, descubrimos que teníamos duchas compartidas en cada piso, en lugar de baños privados. Eso no nos molestaba, pues solo debíamos enfocarnos en prepararnos para el concurso. Al día siguiente, fui a la sala para la primera competencia y conocí a este equipo que llegó temprano. Uno de los chicos llamó mi atención, era muy guapo. Pasó un tiempo antes de que todo comenzara. Se acercó para hablar, nos reíamos y platicábamos sobre nuestras escuelas, cuando noté que un supervisor había entrado. Cada salón requería un supervisor adulto para garantizar la evaluación justa de los equipos. No llevaban nada especial para distinguirse de los demás invitados. Simplemente ropa tradicional. En ese momento, apareció una joven de unos 20 años con un vestido sucio, estampado con flores. Tenía el cabello rubio y despeinado con ojeras, como si no hubiera dormido en días. Noté su terrible olor en cuanto entró, pero también noté que no dejaba de mirarme. No le presté atención. Después del concurso, fui al hotel y mi amiga y yo decidimos tomar una ducha en el baño común. De repente la luz se apagó. Creí que mi amiga me jugaba una broma y le grité que volviera a encender la luz. Nadie respondió. Fue entonces cuando vi una sombra en la parte delantera de la cabina de la ducha. Me reí hasta que comenzó a golpear la puerta. Me sorprendí y permanecí tranquila hasta cansarme. Grité: «¡Oye, para eso! ¡Ya no tengo nada!», hasta que superé mi miedo. Entonces me miré en el espejo y vi unos ojos que me observaban desde la cabina entreabierta. Grité y corrí a mi cuarto. Le conté todo a mi amiga sobre lo ocurrido, pero solo se rió. Me moví toda la noche, pero finalmente logré dormirme. Me desperté a medianoche, al sentir un aliento caliente en el rostro. Estaba paralizada, pero logré mirar de reojo, y vi que era la misma mujer del concurso de debate. Sus ojos inyectados en sangre me miraban fijamente. Su sonrisa mostraba dientes muy blancos, pero torcidos. Tenía los dedos sobre mi cama, solo podía ver su cabeza, y susurró con una voz ronca: «Aléjate de las cosas que no son tuyas o te voy a cortar en pedazos». Grité de miedo y desperté a mi amiga. Ella vio a la mujer correr afuera, dejando la puerta completamente abierta. La ropa que había colgado para que se secara para el día siguiente tenía rasgaduras. Mi falda tenía un enorme agujero en la entrepierna y mi camisa una palabra horrible escrita. Llamé a mi amigo y a mis padres llorando, mientras nuestro acompañante llamaba a la policía. Llegaron a tiempo y capturaron a la mujer escondida cerca de una salida de emergencia. La arrestaron y la interrogaron, y me dijeron que yo estaba coqueteando con su novio. También interrogaron al chico que había conocido, pero desconocía quién podía ser. Él admitió que la había visto seguirlo todo el día, pero pensó que era otro supervisor o un acompañante. Se descubrió que la mujer sufría de problemas mentales y tenía un historial criminal repleto de agresiones similares. Hasta el día de hoy no he vuelto a entrar a una regadera común. No quiero poner un pie ahí jamás. La antigua casa de mi abuela había pertenecido a nuestra familia por generaciones, con mucha actividad. Verás con asombro a personas en las sombras observándote. Recuerdo muy bien que, cuando era joven, había una mujer extraña sentada en un sillón de mimbre, meciéndose suavemente mientras miraba por la ventana. Se lo conté a mi abuela, pero cuando vino a mirar, la mujer ya se había ido, aunque la silla todavía se mecía. Creo que el evento más aterrador fue cuando mirabas las fotos tomadas por la Farille. Cámara desechable. La primera foto quizás no salga bien, depende de ti que funcione. Una foto fue tomada de la cocina de mi abuela con un ramo de flores sobre la nevera. Al revelar las fotos, apareció el rostro de un hombre entre las flores. No podíamos ver su rostro directamente, pero la cabeza vagamente se asemejaba a la de un hombre. Y lo que quiero decir con eso es que el rostro de un hombre impedía ver las flores. Asustados, destruimos la foto.
Ojalá la hubiéramos guardado. Habría sido un buen tema de conversación. Eso pasó hace unos meses. Durante las vacaciones de verano, un amigo quería celebrar su cumpleaños con una fiesta. Le permitieron invitar a algunos amigos, pero tenía a todo un grupo. Sus nombres eran Trevor, Jake, Aiden y yo. Me llamo Richie. Vivían en un sitio montañoso y boscoso. Pero como no había mucho que hacer, Keegan, quien organizaba la fiesta, tuvo una idea primero. Al anochecer, cuando sus padres dormían, nos sentamos cerca del fuego a platicar y divertirnos. Tienen que tener en mente que mi amigo tenía un gran campo detrás de su propiedad, y al lado derecho había un bosque enorme. Para regresar a casa, solo había que caminar derecho y girar hacia los campos. Fue en ese momento cuando regresamos. Mickey y yo queríamos explorar el bosque con linternas. A las 3 fuimos al bosque. Estaba oscuro, aún con linternas. Era aterrador para casi todos. Caminamos durante un rato, hasta que encontramos un desnivel abrupto en un pequeño barranco. Incluso ahí Keegan, que decía conocer el bosque como la palma de su mano, no tenía idea de dónde estábamos. En lugar de bajar la colina, decidimos quedarnos al costado hasta que encontráramos una roca plana y sólida para poder descansar. Todos empezábamos a estar muy cansados. Deberíamos regresar, pensó Keegan. Solo vamos a sumergirnos, se rió Orcamikin. Entonces bajamos y nos dirigimos lentamente hacia el arroyo. Los seguí rápidamente. Trevor dudó. Miró a Hayden y Jake, quienes sostenían las linternas. Asintió con la cabeza y dijo: «Deberíamos regresar, Eden». Y mientras se iba, bajamos por un arroyo. Y luego, de repente, la luz de las linternas empezó a debilitarse. La situación estaba controlada porque a Trevor y a mí aún nos quedaba algo de batería en los celulares. Por precaución, de todos modos decidimos irnos. Mientras caminábamos por el bosque de vuelta a casa de Keegan, vi el árbol que marca el camino de regreso. Pero conforme nos acercábamos, mis ojos se abrían más y más. No había ni casa, ni campo, ni más bosque o arbustos que me hacían cosquillas en el cuello, por cierto. Pero Keegan no se preocupaba por eso. «Solo hay que ir más lejos», decía él. Pero mientras más avanzábamos, más cambiaba el paisaje. Más madera, más maleza. Empecé a entrar en pánico. Fue entonces cuando escuchamos voces que parecían provenir de personas a nuestra derecha. En el bosque oscuro, temblorosa, dije: «Hola». Fue entonces cuando reconocí esas dos voces familiares, Jake y Aiden. Pero no me sentía tranquila. Durante mucho tiempo, ellos tampoco encontraban la casa. Estaban realmente confundidos. Keegan y yo teníamos miedo, pero Trevor estaba en pánico, sabiendo que estábamos perdidos y que la casa debería estar aquí. Continuamos gritando para que nos localizaran a pesar de estar lejos. Cuando llegaron, discutimos porque habíamos tenido mucho miedo. Miedo de perdernos para siempre. Se disculparon por no habernos respondido y Trevor dijo que había visto un sendero. No teníamos mucha opción, así que fuimos y lo recorrimos de arriba a abajo, a pesar de los ruidos extraños. Para calmarnos, decíamos que era el viento, pero cuando algo grande comenzó a moverse y a hacer ruidos extraños, empezamos a correr. Luego los ruidos desaparecieron. Después de 30 minutos, nos dimos cuenta de que solo dábamos vueltas en círculo. La pista no conducía a nada. Empezamos a discutir de nuevo sin rumbo. Entonces notamos un débil resplandor en la montaña. Así que, un poco por desesperación, lo subimos esperando lo mejor, aunque estaba a kilómetros de distancia. Subimos esa montaña agotadas y heridas por zumaque venenoso, pero llegamos a la cima. La luz venía de una casa, así que Keegan dijo: «Conozco esa casa, ya sé dónde está mi casa». Lo seguimos y finalmente logramos llevarlo a su casa. Ya en su cuarto, conversamos sobre esa rara vivencia. Y cada vez que lo pienso me pregunto qué habría pasado. Si nos hubiéramos quedado más tiempo, probablemente estaríamos muertas, o tal vez habríamos descubierto lo que se escondía en esos bosques. Sin duda un depredador o algo así. A mis 15 años le temía enormemente a la oscuridad. Cuando me acostaba en mi cama, siempre cubría mi espejo y miraba hacia el otro lado de la habitación, dándole la espalda. Pero también evitaba mirar fijamente por mucho tiempo las esquinas oscuras de mi habitación. Tampoco mi closet, un espacio tan oscuro frente a mi espejo que no podía soportar. Luego, si miraba el espejo al lado de mi cama, podía ver mi closet. Entonces, una noche, decidí vencer mi miedo a la oscuridad.
Cuando quise irme a la cama, no cubrí mi espejo, no me metí la cabeza bajo las cobijas. Me volteé hacia el lado opuesto de la habitación donde estaba el espejo. Apagué mi lámpara y miré el espejo. Estaba aterrorizada y llena de temor. Pero supongo que me quedé dormida, porque cuando desperté, estaba mirando mi puerta y al abrir los ojos, vi mi espejo. Pero para mi gran sorpresa, en el reflejo del espejo, alguien estaba de pie en la oscuridad, cerca de mi closet. Miré a mi izquierda, pero no había nadie. Les conté a mis padres lo que pasó. Simplemente me dijeron que debía ser mi imaginación, la imaginación de una niña de 15 años, supongo. Les dije que no tenía 3 años, que sabía lo que había visto. Una semana después desperté a medianoche para ir al baño. Al mirarme en el espejo, sorprendentemente vi la misma figura oscura, pero estaba mucho más cerca de mi cama. Salí corriendo del cuarto gritando y se lo conté nuevamente a mis padres. Les dije que ya no podía dormir en esa habitación. Para calmarme, mi papá dijo que desde la noche siguiente dormiría en mi cuarto. Le imploré que no fuera, pero no me hizo caso y fue de todos modos. Las primeras noches no pasó nada. Mi papá no comprendía qué me aterrorizaba tanto. Insistió en que nunca volviera a entrar en la habitación, pero debo ir al menos para recoger mis pertenencias necesarias. Una noche, mis papás pusieron los regalos bajo el árbol navideño, bromeando sobre el monstruo imaginario de mi cuarto. Como dice mi papá, mientras él dormía en mi cuarto, yo dormía con mi mamá, pero en el suelo. Todos habíamos visto una película y nos fuimos a dormir, como de costumbre, pero mi mamá y yo vimos El Grinch, y fue ahí donde me quedé dormida. Fue entonces cuando mi mamá y yo escuchamos a mi papá gritar. Las dos corrimos a mi cuarto. Mi papá se sujetaba el lado izquierdo del pecho, mientras miraba y señalaba el espejo. Mi mamá me suplicó que pidiera ayuda. Entonces fui a otra habitación a llamar a emergencias. Pero al regresar, mi mamá lloraba desconsoladamente y mi papá yacía inmóvil. Sus ojos miraban fijamente el espejo que él había cubierto. Mi papá falleció de un infarto. Después de esa noche, mi tío y mis abuelos nos ayudaron a mudarnos porque ya no queríamos quedarnos ni un segundo más en esa casa. Mi papá encontró un diario en la mesa de noche, junto a mi cama. Yo no lo había puesto ahí. Mi mamá lo revisó y me dijo que era la letra de mi papá. Lo que no sabíamos hasta entonces era que mi papá llevaba un diario cada noche que dormía en mi cuarto. Ahí escribió que sí veía a alguien en el espejo, quien cada noche se acercaba un poco más. No le dijo nada a nadie para no asustar. Y honestamente no sé qué pensar al respecto. ¿Fue mi culpa? De haber muerto él, la Navidad nunca hubiera vuelto a ser tan alegre como debía ser. Esa silueta negra me aterrorizaría por siempre. Esta historia me sucedió cuando tenía 8 años, hace 15 años atrás. Cuando podía, mi mamá nos llevaba a Blockbuster para rentar una película para el fin de semana. Un jueves fuimos a Blockbuster. Mi mamá nos dio dinero a mi hermano y a mí, y fuimos a las tiendas. Quería rentar la película Jurassic Park, pero no tenía suficiente dinero. Un poco decepcionada, pensé que debería buscar otra película para rentar, y eso fue lo que hice. Un hombre bastante bajo, de unos 40 años, se acercó a mí. Era calvo y llevaba unos lentes grandes. Un hombre me preguntó qué película iba a rentar. Le respondí que Jurassic Park, pero no tenía suficiente dinero. El hombre puso su mano sobre mi hombro y respondió: «Estoy segura de que tu mamá estaría contenta de darte un poco más de dinero». El hombre observó el lugar y preguntó: «Por cierto, ¿dónde está tu mamá?». Le dije al hombre que ella buscaba películas con mis hermanos, pero desconocía su ubicación. El hombre entonces se arrodilló, puso su mano izquierda detrás de mi cuello, miró detrás de él susurrando: «Tengo todas las películas de Jurassic Park, si quieres, puedes venir conmigo y te dejaré hacer todo lo que quieras. Quiero decir, ver las películas gratis». Estaba dudosa. Le dije al hombre que no pensaba que fuera una muy buena idea, y que mi mamá se pondría furiosa si me alejaba de ella. Me mostró la foto de una cosa vieja, toda abollada, y dijo: «Ahí está mi coche con las películas adentro. No tardaría mucho en ir por ellas». En ese instante, el sujeto me tomó de la mano y me sacó de la tienda. Cuando llegamos a su coche, abrió la cajuela. Mencionó que las películas estaban adentro y debía entrar a buscarlas. Luego subió al coche y lo encendió. No subí al coche del hombre, pero le pregunté qué películas tenía. Cuando le dije al hombre que volvería, se bajó del auto y se acercó rápidamente.
En ese momento mi mamá salió de la tienda y dijo mi nombre. Cuando ella salió, el hombre subió a su coche y se fue rápidamente. Después de responder las preguntas de mi mamá y relatarle detalladamente lo ocurrido, ella de inmediato lo reportó a los empleados de la tienda y les pidió que llamaran a la policía. En pocos días se identificó al hombre por su matrícula. Por suerte, solo se necesitó revisar la cámara de seguridad. El hombre tenía antecedentes de arresto por intento de secuestro. Ahora que soy adulta y lo pienso, me alegra que mi mamá estuviera ahí para detener todo lo que ese hombre había planeado. De joven, trabajé en una superproducción, principalmente al final del día y por la noche. Nunca tuve que lidiar con eventos particulares cuando trabajaba, excepto en plena noche. Una noche tranquila, el lunes un hombre barbudo de unos 50 años vino a la tienda. Llevaba ropa de invierno, una túnica, un abrigo de cuero negro, unos jeans oscuros y sucios y botas. Se acercó al mostrador donde yo estaba trabajando y vació una bolsa de plástico que llevaba. Puso sobre el mostrador 2 videojuegos y algunos discos versátil digital. El hombre me dijo que quería cambiarlos por dinero. Podía oler el alcohol en su aliento y parecía estar un poco ebrio. Luego de escanear los artículos, informé al hombre cuánto podía pagarle por ellos. El hombre me miró con una expresión de enojo y mucha molestia. Él respondió, ¿qué es esto? Me disculpé con él, pero dijo que esperaba recibir al menos $200. No sé de dónde sacó esa estimación absurda, pero le dije que eso era todo lo que valía. Unos pocos y miserables dólares, y eso era todo lo que podría conseguir por ellos. Sin decir nada y de manera agresiva, el hombre tomó sus discos versátil digital y sus juegos para volver a meterlos en su bolsa. Abandonó la tienda maldiciendo por lo bajo. Al terminar mi turno en la noche, fui a mi auto estacionado en el aparcamiento, y por razones desconocidas, no quiso arrancar. Pensé en tomar el autobús y ocuparme de mi auto después. Al día siguiente llegó el autobús, pero al acercarme vi al mismo hombre de antes. Nos miramos y estoy casi segura de que me reconoció durante el viaje en autobús. Sentía que ese hombre me observaba y temía voltear. No quería que el hombre supiera que yo sabía que me miraba. Mi parada se acercaba y me levanté para prepararme a bajar del autobús, y noté que el hombre hacía exactamente lo mismo. Tenía la sensación de que iba a bajarse y seguirme hasta mi casa, donde intentaría atacarme. En cuanto se abrieron las puertas del autobús, le di las gracias al chofer y caminé rápidamente a mi casa. No me sorprendió en lo más mínimo cuando miré hacia atrás y vi que el hombre también salía del autobús y me seguía. El hombre seguía el mismo camino que yo, acelerando el paso con cada zancada. Mi única oportunidad de escapar de ese hombre fue al doblar la esquina de la calle. Corrí y me escondí detrás de un muro de ladrillos. No lo volví a ver después y logré llegar a mi casa. Sabía que ese hombre estaba planeando algo siniestro y estoy realmente feliz de haber podido escapar de él. Me quedé paranoica durante un tiempo. Pensaba que de alguna manera me había seguido hasta mi casa y que sabía dónde vivía sin que yo lo supiera. Recientemente había ido a ver a mi hermano mayor, cuyo nombre es Timoteo. Hacía tiempo que no nos veíamos y recordamos todos los buenos momentos que habíamos tenido de niños. Luego salió un tema. ¿Alguno de nosotros había experimentado algo paranormal? Timoteo me respondió que sí, que solo había vivido un evento paranormal, pero que eso fue hace unos 20 años. Cuando tenía 19 años y trabajaba en una tienda llamada Blockbuster, les voy a contar esta historia, pero desde la perspectiva de Timoteo. Así comienza. Una noche, llegué tarde al trabajo y mi jefe me pidió que me quedara más tiempo para compensarlo. Esa noche, después de que cerramos y todos se habían ido a casa, mi jefe me había dado una lista de cosas que hacer antes de irme y me dejaron sola para cerrar el lugar. Al terminar, una tarea era sentarme en la sala trasera y rebobinar las películas desde el inicio, algo que olvidaban hacer antes de devolverlas. Después de rebobinar todas las películas, las guardé en sus cajas y apagué la televisión. Mientras revisaba mi lista de tareas, escuché que algo caía en el taller. Busqué el origen de ese ruido mientras caminaba por ahí. Vi cajas de videos en el piso. Parecía que alguien los había tirado del estante porque no veía cómo podrían haberse caído solos. Primero los recogí y los puse de nuevo en su lugar. Pero justo después de acomodarlos, escuché un ruido proveniente del cuarto trasero. Parecía que había gente hablando.
Cuando llegué, la televisión estaba encendida y una película había comenzado. Empecé a sentirme confundida y asustada. Apagué la televisión y saqué la película del reproductor Video Home System. Una vez, después de apagarla nerviosamente, saqué la película por segunda vez. Luego fui al taller para guardar las películas que estaban expuestas ahí. Empecé a querer irme a casa de verdad. Mientras estaba ordenando, noté que de nuevo había casetes de películas en el suelo. Solo eran unas cuantas, pero eran las mismas que había recogido unos minutos antes. Me aseguré de guardarlas bien para que ya no pudieran caerse de nuevo. Sentía que no estaba sola esa noche, solo quería irme. Me sentí aliviada al terminar mis tareas y poder irme a casa. Al día siguiente, en el trabajo, mi jefe se enojó conmigo. Me preguntó por qué había dejado la televisión encendida en la sala de atrás. ¿Y por qué había cintas de películas en el suelo? Le pregunté qué cintas eran, aunque ya lo intuía. Confirmó que eran las mismas que ya se habían caído 2 veces. Le insistí varias veces que no dejé ningún desorden. Limpié y guardé todo, y apagué la televisión. Cuando terminé, obviamente, no me creyó, y mi jefe estaba muy enojado conmigo, todo el día. Le conté a algunos compañeros lo sucedido. Algunos mencionaron que les pasó algo similar cuando también trabajaron tarde en la noche. Me dijeron que los objetos parecían moverse solos, caerse solos, y que sentían como si los estuvieran observando. Todavía pienso hoy en día que, fuera lo que fuera, fue una experiencia paranormal. Soy Karen, ama de casa que planea los eventos del vecindario. En 2006 hubo una afluencia de nuevos residentes que se mudaron a nuestro vecindario. Aquí hubo un cambio radical. Era una época en la que deseaba que la gente regresara de donde venía. La tasa de robos y criminalidad en el barrio había aumentado abruptamente. Me sentía responsable por mi alta posición en nuestro barrio. Era una persona muy importante. Mi esposo Chad y su amigo Kyle empezaron a vigilar el barrio después del aumento en la tasa de criminalidad. Una noche, Kyle llegó corriendo a casa y nos dijo que estuviéramos atentos, porque había visto a alguien que parecía sospechoso corriendo por el barrio con una sudadera con capucha y shorts. Kyle nos indicó la dirección en la que seguía al sospechoso para que pudiéramos bloquearle el paso. Fuimos al lugar indicado para atrapar al hombre en el acto. Fue ahí cuando Chad me dijo algo muy inquietante. Expresó su hartazgo con los nuevos vecinos que se mudaban al barrio y dijo que haría lo necesario para que volviera a ser seguro. Escuchamos a alguien correr. Luego Kyle y Chad saltaron de detrás de los arbustos. El hombre dejó de correr y Kyle le preguntó: ¿Quién eres tú? ¿A dónde van? ¿De dónde vienen? El hombre parecía confundido. Se quitó los audífonos de los oídos y luego metió la mano en su bolsillo. Grité: ¡Arma! Y Kyle salió de los arbustos con su arma, apuntó al tipo y apretó el gatillo. Pero se atascó. El hombre sacó su teléfono, pero solo era un teléfono, y salió corriendo. Kyle y Chad le advirtieron a gritos que huyera y volviera a su ciudad. También le dijeron que él y sus amigos nunca volverían a entrar en las casas de la gente. Al día siguiente, supimos que unos adolescentes vecinos que conocíamos bien habían sido arrestados. Me había equivocado, al igual que mi esposo y su amigo. Creíamos que los nuevos habitantes de la ciudad que recién se mudaron eran los que cometían crímenes. En realidad, eran los adolescentes que habían crecido aquí desde bebés. Siempre me pregunto qué habría sucedido si el arma no se hubiera atascado. Habría habido un crimen contra un adolescente inocente. Y habría sido mi culpa por haber gritado. Por favor, nunca juzgues un libro por su portada. Me di cuenta de eso y es aterrador, pero cada vez que lo recuerdo, me da miedo. Intentaré recordar ese evento que mi primo me contó. Eso pasó a fines de los 80. Mi primo y su amigo estaban en el parque. Avistaron a un sujeto realizando actos inapropiados en un puente, cosas que no deberían hacerse en público. Ya sabes a qué me refiero. Unos jóvenes comenzaron a mofarse de él. Intentó que se acercaran, pero terminó persiguiéndolos, jurando que si los atrapaba, los mataría. Regresaron a casa y se lo contaron a mi tío, quien medía 1,80 m y parecía estar en forma en ese entonces. Volvió al parque y buscó a los chicos con unos adolescentes. No recuerdo exactamente lo que pasó después, pero llamaron a la policía. Encontraron al tipo y lo acusaron de seducir a un menor o algo así. Maya me contó que en 1991 ella y mi tío comenzaron a recibir llamadas de periodistas. Se cuestionaban sobre las acusaciones contra un hombre que aparecieron en las noticias.
si reconocían su nombre y lo ocurrido con su hijo. Mi tía, mi tío y sus 3 hijos vivieron en Wisconsin. El hombre que mi primo y sus amigos persiguieron era Jeffrey Dahmer. Entonces mi primo salió en la tele. El hombre que iba a ser víctima de Jeffrey Dahmer logró escapar y terminó atrapándolo. Pensándolo bien, debo llamarlos para recordar mejor los sucesos. Mi primo quería saber si aún conservaba el casete de ese programa de hace casi 30 años. ¿O si hay algo en YouTube? Recuerdo que cuando hablábamos del programa, mi primo estaba muy nervioso e irritado. Me siento un poco mal por él. Creo que es una locura que Jeffrey Dahmer casi atrapara a mi primo. Tenía 24 años en ese entonces y manejaba al trabajo. Estaba yo con mi hermanita, quien había venido a ayudarme esa noche con las tareas del hogar. En el camino, recibió una llamada sobre un problema con su sobrina. Tuvo que colgar, lo cual era algo que hacía muy seguido, y me vi obligada a dar la vuelta y llevarla de regreso a su casa. Tuve que volver al trabajo, pero noté que llegaría tarde, así que tomé un atajo. Permítanme describirles la zona donde se encuentra mi empresa. La empresa está en un edificio grande ubicado en medio de un suburbio, en total oscuridad. Quería acelerar para llegar a tiempo al trabajo, pero no podía. Debido a que los ciervos suelen saltar repentinamente frente a los autos cerca de mi trabajo, al llegar a un semáforo esperé a que cambiara a verde. Sentí un pequeño golpe que venía del auto detrás de mí. Pensé, ay no, ahora no. Me detuve para revisar mi auto y ver quién me había chocado. Salí y fui hasta su auto. Le pregunté si todo estaba bien, pensando que probablemente se había quedado dormido al volante. Como no salió, me acerqué a su puerta para verificar su estado. Veía su cabeza por la ventana entreabierta, pero él no habló. Le informé que no había daños y que todo estaría bien. Oí que se abría una puerta de auto. Me volteé y vi que era un hombre que había bajado del coche, aún en silencio. Lo que hice entonces es algo de lo que todavía me arrepiento hoy. Mientras iba hacia mi coche, noté algo. Sus manos eran extremadamente pálidas, blancas, pero su rostro era anormalmente negro, lo cual parecía extraño. Creí que era una máscara donde se veían partes de su piel. En ese instante, estar en aquella área me puso nerviosa, porque pensé que llevaba una cara negra y que había chocado mi coche por mi color de piel. Cuando estaba a punto de irme, él sacó un rifle de su coche y me apuntó directamente a la cabeza. Se repetía constantemente que moriría sola y nadie lo sabría. Intentaba hacerle conversación a ese tipo diciéndole, «De verdad no tienes que hacer esto». Y fue ahí cuando empezó a llorar de manera incontrolable. Saltó a su auto y se fue. Permanecí inmóvil en la oscuridad, junto a mi auto. Solo estoy aliviada de estar viva. Subí a mi auto apresuradamente y llegué al trabajo con media hora de retraso. Todos se preguntaban por qué llegué tan tarde, pero no lo revelé. Solo se lo conté a mi familia, que estaba loca de preocupación. Ahora trabajo en otro puesto y de día. Evito los caminos ocultos cuando regreso a casa. Eso es todo por hoy. ¿Qué historia fue la que más les asustó? Estoy ansiosa de ver sus respuestas en los comentarios. Con eso dicho, hasta pronto.